oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Ricardo López Gotti para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, evidentemente la actualidad informativa desde hace muchos meses, incluso años en el caso de Ucrania, está en este conflicto, también en el conflicto de Israel con la Franja de Gaza y otros frentes que tiene abierto, pero quizás habría que también echar un vistazo a lo que sucede en otras partes, ¿no? Porque en África también puede que se esté cocinando algo bastante difícil, ¿no? El continente africano que suele ser bastante olvidado y que solo lo recordamos cuando hay una tragedia mayúscula y algo, pero verdaderamente conmocionante, como fue, por ejemplo, se van a cumplir 30 años del comienzo del genocidio en Ruanda y no encontramos que haya muchas voces que recuerden ese episodio tan doloroso y triste. Pero bien, el continente africano está bastante olvidado por algunos, pero muy presente para otros. Y en esto me quiero referir en particular a la región del Sahel. Siempre mencionamos que esa región es una larga franja que atraviesa eh, de este a oeste el continente. Es una región que está al sur del Sáhara, como dicen en España, o al Sahara, como decimos por estas latitudes, y que es una región que está sufriendo un largo proceso de desertización por el cambio del clima a nivel planetario. Por otro lado, ahí hay una fuerte inestabilidad política, es decir, con varios estados nacionales que en realidad nunca se han consolidado y en los que los últimos años hubo una serie de golpes de estado, una proliferación de los grupos yihadistas, ya sea que se identifiquen con el Estado Islámico, del cual ya hemos hablado, o con las versiones locales de Al Qaeda, específicamente lo que se llama Al Qaeda del Magreb Islámico o AQIM, que tiene varias milicias. Y por el otro lado, hay que mencionar que los países occidentales que han tenido una larga presencia en el territorio, más que nada Francia, ¿no? Que ha sido antiguamente el poder colonial y que después por una serie de acuerdos militares ha seguido teniendo presencia en varios países del Magreb y del Sahel, bueno, ha venido siendo desplazado por un actor un poco extraño para esas latitudes, como es Rusia, ¿no? Es decir, que ahí vemos también cómo es que Rusia empieza a tener una presencia en el continente africano y también hay que mencionar la retirada de tropas de Estados Unidos ya en la presidencia de Donald Trump. Él retiró tropas del Sahel y tropas de Somalia durante su presidencia. Esto no ha sido reemplazado y obviamente este vacío ha empezado a ser llenado por alguien. Y en este caso, primero fue el grupo Wagner, ¿no? Ese grupo de mercenarios de Prigozhin que sabemos que murió en esa extraña y sospechosa explosión en su avión 2 meses después de intentar hacer un golpe de Estado contra Vladimir Putin. Bien, ese grupo mercenario en sí sigue existiendo, no sabemos muy bien bajo qué estructura y quién sería el nuevo dueño de este grupo, pero sí también hay una fuerte presencia militar y que en ese caso ayuda, apoya y entrena a las juntas militares que se han formado tras los golpes de Estado en algunos de los países de esa región. Es decir, tenemos un problema de desertización, pobreza, migraciones, porque la gente que vive ahí quiere migrar hacia un futuro más o menos próspero, con lo cual las migraciones se producen hacia el norte de África y por consiguiente a Europa, con todo lo que supone eso, ¿no? Es decir, hay un choque de culturas ahí. Por otro lado, el reclutamiento de muchos de estos migrantes, en general los niños y adolescentes que quedan
sin sus padres son reclutados por estos grupos yihadistas. Es decir, que se genera toda una situación de una tormenta perfecta en el Sahel, y hay que mencionar en particular, y esto bien vale mencionarlo porque últimamente el foco se pone, como bien señalabas, eh, lo que ocurre en Franja de Gaza, lo que ocurre en Ucrania, pero nunca estamos viendo los crímenes que se cometen en África. Y ahí hay una gran persecución de grupos yihadistas a cristianos, en particular en Nigeria. Hay secuestros, hay muertes, destrucción de iglesias, y eso no estamos viendo que haya ningún tipo de manifestación, ni gente que interrumpa las calles para reclamar por ellos, ¿no? Es decir, que pasa como si nada, ¿no? Eh, lo que estamos viendo en el Sahel probablemente sea el inicio de un nuevo ciclo de una gran violencia generalizada en la región, que va a llevar a nuevas migraciones. Esto hay que anticiparlo para la OTAN. Toda la región del Magreb es lo que se llama el flanco meridional. Eh, y la verdad es que obviamente están más preocupados por lo inmediato del flanco oriental, lo cual es absolutamente válido y urgente y necesario, pero hay un flanco meridional que puede llegar a dar una situación de una extrema violencia en la que veamos nuevamente una gran proliferación de grupos yihadistas, de nuevas migraciones, de reclutamiento de niños y adolescentes como eh, paramilitares, y esto, bueno, tenga consecuencias para Europa en un corto o mediano plazo. Y en particular, teniendo en cuenta que en junio hay elecciones del Parlamento Europeo, con lo cual yo no descartaría que algún tipo de estas migraciones aparentemente espontáneas se den en los próximos 2 meses, sobre todo llegando al periodo electoral en Europa, justamente para volcar la opinión pública hacia las formaciones más extremas, lo cual es también del agrado del régimen del Kremlin. Así que bueno, esto eh, es es un tablero bastante complicado porque hay varios frentes abiertos a la vez, y con una situación muy particular en Estados Unidos, que, bueno, no deja de ser el líder global del mundo occidental y democrático, que está envuelto en un proceso electoral bastante complejo, en el que el Congreso de Estados Unidos y en particular la Cámara de Diputados está más concentrado en pensar cómo reforzar un muro con México que por lo que acontece en el resto del mundo, ¿no? Es decir, estamos ante un Estados Unidos que está mirando cada vez más para adentro en esa situación aislacionista que tuvo, por ejemplo, en el periodo de entreguerras, entre los años 20 y 30, en el que solamente atendía a sus asuntos domésticos y inevitablemente tuvo que chocar cuando la guerra golpeaba sus propias puertas. Pero bueno, es una situación sumamente complicada la que estamos viendo, en el que hay varios frentes y que están vinculados entre sí. Esto hay que insistir una y otra vez, porque siempre detrás de estos acontecimientos hay algunos actores coincidentes, y eso no es ninguna casualidad. Ujú. Bueno, y me pareció muy interesante lo que apuntabas de esto de las posibles migraciones que sean utilizadas también como arma, porque evidentemente las mafias actúan en su propio beneficio, pero por encima de ellas tienen un control, digamos, de las mafias gubernamentales de alguna manera, es decir, que el traspaso o la llegada de muchos africanos a Europa o la velocidad de llegada tiene que ver con voluntades que no solamente están vinculadas
con los países de origen o con la situación económica, sino que también responden a intereses geopolíticos, ¿no? Es decir, que tú mencionabas antes el tema de la penetración rusa en la zona y en un momento dado, pues, aunque Putin esté amenazando más con la bomba atómica, que seguramente no va a utilizar, sí que puede utilizar este arma de las migraciones africanas voluminosas y espontáneas, entre comillas, para, para poner en situación de crisis también a Europa, ¿no? Exacto. A ver, ya lo hemos visto cómo ha utilizado esto en ocasiones anteriores con Bielorrusia, en la frontera con Polonia y con Lituania, provocando una suerte de emigración espontánea. A ver, llevando gente desde Medio Oriente en avión, llegaban a Minsk, de ahí los llevaban a la frontera y los hacían cruzar, ¿no? Claro. Lo mismo vimos que hace pocos meses atrás se intentó en la frontera entre Rusia y Finlandia, ¿no? Son experimentos que hacen. Y, a ver, por un lado, siempre nos detenemos en la casuística de las barcazas, ¿no? Pero para atravesar todo ese territorio hay una logística y en la que hay muchas complicidades. Y obviamente, detrás de eso, lo que hay es la utilización de estas migraciones como un nuevo tipo de arma. Siempre va a pesar más la fotografía, ¿no? O el video mostrando a esta gente que la utilización de un arma atómica siempre va a generar otro estado de la opinión pública, con lo cual, bueno, creo que esto va a influir negativamente en la opinión pública, en particular en Europa, y bueno, y una situación de mayor retracción dentro de Estados Unidos respecto a estos fenómenos a los que no quiere ver ni entender. Me refiero al ciudadano promedio. Ujú. Bueno, y menos se van a querer si sale elegido nuevamente Donald Trump, ¿no? O sea que ahí pues tenemos ya los precedentes para mirarse el ombligo y mantenerse al margen de estas situaciones. Bueno, esto podríamos titularlo, como tú has mencionado en este reportaje, una tormenta perfecta que está a punto de estallar en el Sahel y esperamos volver a contar con tus colaboraciones la semana que viene. Muchas gracias por habernos atendido, Ricardo López Gotti. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefrad que nos acompaña programa tras programa en este ciclo.